¿Cómo están amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Ha sido realmente unos días muy ajetreados. Realmente he escuchado a muchas personas que me han dicho que tenían eventos programados, algunos viajes, situaciones que se les ha presentado. Yo creo que este octubre se ha despedido como tenía que despedirse. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola Miroslava, qué gusto saludarte, amigos, amigas, qué placer como siempre. Nosotros muy contentos de estar con ustedes. Y sí, realmente hemos tenido días con mucha actividad en todo el planeta. La fiesta acá de Halloween realmente mueve millones en los Estados Unidos. Y también estamos viviendo todo lo que representa esa vorágine cultural tan hermosa como son las costumbres del Día de Muertos y de Todos Santos aquí en el área metropolitana de Washington. Sí, es cierto. Y además, bueno, noviembre igual ha iniciado de una forma como que Eh, yo creo que en noviembre vamos a tener interesantes sorpresas a nivel general, ¿no? Es lo que yo he podido visualizar. Hay cambios de gobierno, como acá en Bolivia, sé que hay elecciones, sé que hay un montón de cosas que están pasando en el planeta y eso se debe también a que ya va a concluir el año y mucha gente como cuando ve que ya está terminando una gestión, avanza a pasos, a zancadas, podríamos decir, porque necesitan terminarlo bien y se dan cuenta que faltan solo 2 meses para concluir 2025. Sí, mira, cómo pasa el tiempo. Parece un cliché, pero mira, estamos ya en cuenta regresiva, se va el 2025 y pues en Latinoamérica hay muchos cambios, hay muchas elecciones, procesos el próximo año. Y en nuestra hermosa patria, en Bolivia, tenemos la posesión del presidente el próximo 8 de noviembre y pues todo el mundo pendiente de lo que va a pasar con Bolivia. Más adelante estaremos hablando de la visita de Rodrigo Paz en las últimas horas a diferentes organismos multilaterales y también a la visita al gobierno de los Estados Unidos, pues ha tenido una entrevista con el secretario de Estado Marcos Rubio. Y bueno, estaremos mostrándoles eso, lo que dice el presidente electo de Bolivia, un poquito más adelante. Pero estamos viviendo todavía, tú decías, Miroslava, toda esta actividad, las fiestas. ¿Cómo se ha vivido el tema de Halloween, estas tradiciones tan extranjeras y propias a la vez en este momento también en Latinoamérica? Bueno, los cementerios han ido preparando sus galas, ¿no es cierto? Teníamos la visita generalmente que se hace, los cementerios generales, los principales realizan visitas, podríamos decir, donde están enterrados los más prominentes patricios de cada ciudad, Sucre, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, tienen unas visitas guiadas muy bonitas, turísticas. Y bueno, aparte de eso, las mesas tradicionales, ¿no? Hay familias que el día de hoy van a llevar ahí a armar unas mesitas para poder recordar a sus muertos en los cementerios. Y hay también quienes desde ayer a mediodía han instalado sus mesas en sus casas. Las mesas en Bolivia generalmente se trata de una mesa en la cual ponen las delicias, la comida que en vida las personas que se fueron les gustaba. Entonces cocinan su plato favorito, sus galletas, sus masitas, su fruta, todo. Después hacen tantahuaguas o una especie de masas que en formas, podríamos decir, simbólicas, ¿no? Hacen una escalera, por ejemplo, que significa muchísimo el contacto, ¿no? De la tierra y del cielo donde se encuentra la persona fallecida. Después ponen la foto de la persona fallecida en la mesa, ponen velas, hay oraciones, la familia trata de unir un poco y recordar a quien se fue de una forma, podríamos decir, de un agradecimiento a lo que hizo en vida en tierra y ese es el detalle. Se llama Mastacu. Entonces ese es el nombre que se tiene en Bolivia y la tradición se mantiene todavía, pero también tenemos lo híbrido, ¿no? Porque en la ciudad del eje troncal y varias ciudades capitales, podríamos decir, ha iniciado, podríamos denominar esa hibridación en la cual vemos la noche, sobre todo la noche de viernes a sábado, el Halloween. Muchos niños salen disfrazados, también algunos adultos, tanto ha sido así que en La Paz, por ejemplo, el Prado estaba atestado de personas disfrazadas y obviamente incluso fue difícil caminar, es lo que me contaban,
era muy difícil poder caminar con tanta gente, con el tumulto de gente, pero son las varias formas que la persona, el humano tiene para poder de alguna forma discernir cierto tipo de fechas y tratar de acoplarlas al disfrute con el entorno y con la familia. Sí, es una fiesta muy grande acá en los Estados Unidos. El mayor desfile fue en Nueva York, pero también en el área metropolitana tuvimos mucho movimiento en los condados, en las ciudades. Pero también te cuento acá, las costumbres latinoamericanas no se pierden. Por ejemplo, este domingo se está llevando a cabo y tenemos el anuncio de un festival cultural que le han llamado Día de Difuntos y Todos Santos. Te cuento de que un grupo cultural, como se llama Expo Mundo, está organizando esta actividad. Nosotros hicimos esta entrevista justamente a los organizadores que nos van a contar cómo aquí en el área metropolitana de Washington se vive el Día de los Difuntos y Todos Santos de Bolivia. Atención, atención, tenemos un anuncio muy importante y estamos con Miss Internacional, embajadora del folclore, la señora Zaira Figueroa. Zaira, qué placer saludarla. Usted está como siempre hermosa con ese su traje tan particular, tan lindo, que nos recuerda la belleza de la cultura latinoamericana y en este caso México. Bienvenida a la revista Latinos. Cuéntenos qué actividad están organizando y bueno, es a propósito del Día de Muertos, de Todos los Santos. Bueno, en fin, cuéntenos por favor qué actividad están organizando junto a Expo Mundo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Zaira Figueroa, como ya lo dijiste, es un placer estar aquí contigo. Bueno, nosotros estamos organizando un evento único y especial para la comunidad, donde todas las Miss Internacional concursantes del evento que tuvo Expo Mundo, nos estamos uniendo para entre todas unir nuestras culturas y celebrar Día de Muertos y de Todos los Santos. Sí, qué importante. Y a propósito, va a ser este 2 de noviembre en Virginia, en la ciudad de Fort Worth, en el restaurante La Yacta, un evento cultural de Día de Muertos y de Todos los Santos. ¿Qué vamos a ver, Zaira, este día? Vamos a ver diversidad, vamos a ver a todas nuestras mises vestidas de catrinas, representando su cultura y mostrando sus danzas y todo lo que representa Día de Muertos en cada una de donde ellas pertenecen, Colombia, Bolivia, Venezuela, bueno, somos 10 países. Fantástico, bien. Bueno, así que ya lo saben amigos y amigas, este 2 de noviembre y sigamos justamente escuchando qué tendremos de novedoso y realmente un encuentro realmente importante, cultural, acá en la ciudad de Fort Worth, en Virginia, en los Estados Unidos. ¿Qué tendremos en la Yacta este 2 de noviembre? Bueno, vamos a tener mucha variedad de comida, variedad de culturas, estaremos trabajando con los países Colombia, México, estará Venezuela, también estará Bolivia. La verdad que va a ser un evento único para saborear, inclusive también para conocer, ¿no?, las culturas de otros países que están aquí en el área del DMV, así que la invitación está abierta a todo el público en general, no va a haber ningún costo en la entrada, vamos a estar desde el mediodía hasta las 7 de la noche, happy hour a partir de las 4, la Yacta se enorgullece de presenciar este evento maravilloso organizado obviamente por nuestros amigos de Expo Mundo, ¿no? Qué importante un evento gratuito para la comunidad, sobre todo para promover la cultura y la gastronomía latinoamericana. Y tú dijiste algo, María, también habrá un happy hour, es decir, va a haber bebidas para que la gente pueda también degustar lo que son los sabores latinoamericanos. Así va a ser. La idea es pasarla bien, tener un día con la familia, con los amigos y qué más, ¿no? Tener la oportunidad de conocer la cultura de otros países aquí en el DMV, donde estamos tanta cultura hispana que puede realmente expresar y demostrar su cultura a través de su comida y su gastronomía. Por favor, recordemos, ¿desde qué hora se abre el evento y hasta qué hora? Entiendo que también va a haber un mariachi, va a haber pues un desfile de modelos, de estas damas vestidas con sus trajes típicos y también tendremos, entiendo, artistas. Bueno, va a haber muchas sorpresas por lo que me comentabas, María.
Sí, así va a ser. Entonces las puertas se van a abrir al mediodía, desde las mediodía va a ser completamente el show, todo el programa está terminándose para las 7, pero vamos a estar abiertos hasta las 2 de la mañana, todo el happy hour va a empezar a las 4 de la tarde, pero ya están todos cordialmente invitados. Esta es una actividad de Expomundo. ¿Cómo está coordinando Expomundo? ¿Cuál es la motivación de promover cultura, Marianela? Muy buenas tardes, José Antonio. Gracias por la cobertura que siempre nos estás acompañando. También quiero agradecer antes que nada, agradecer a Dios por la idea de unir estos países. Ya estamos con esta actividad este domingo 2 de noviembre. Espero verlos a todos. Uniendo países, borrando fronteras. Estamos aquí con Expomundo, con Alma y Folklore. Vamos a tener mucha diversidad en este Día de los Muertos y todos los santos. Se abre desde el mediodía prácticamente y se tiene previsto la presencia de varios países con sus reinas y también grupos y sorpresas. ¿Qué sorpresas van a ver, Marianela? Bueno, van a haber más sorpresas, pero algunas les voy a decir. Lo principal que van a estar todas las candidatas de Miss Internacional, van a estar con sus trajes típicos pintadas de catrinas. Ya también tendremos bailes y un baile en especial que están participando todas las Misses con México, a cabeza de Zaira, y queremos mostrarle la diversidad y la unión que tenemos y cómo se puede llevar un evento gratuito, es gratuito para que disfruten, para que puedan estar en familia y ver, ¿no?, un domingo diferente al cual estamos acostumbrados, viendo nuestra tradición y viendo la riqueza que tenemos en nuestras culturas. Algo que me llama la atención, van a ver una mesa de presentación de difuntos de México y tú me hablabas de que van a igual colocar una mesa de todos los santos de Bolivia y cada país va a traer su propia tradición. Sí, eso es lo bueno, que estamos fusionando nuestras costumbres en nuestros países. Entonces vamos a tener nuestra mesa de bolivianos, que va a estar la tantahuahua, todo el bizcochuelo, todo lo que se come en estas fechas. También México va a tener todas sus tradicionales comidas, Colombia, Paraguay, va a estar también Honduras, El Salvador, y estamos esperanzados que todos ustedes vengan a verlo, la belleza y la riqueza en gastronomía, en folclore, en todo lo que tenemos los países latinoamericanos. Bien, ¿qué te parece, Miroslava? Así la nota más extensa. Hermoso. Realmente Realmente, lindo, ¿no? ¿no? Sí, Sí. aparte, bueno, hay que recordar muchísimo que esta es una tradición que une a las familias, une a los países, hermana muchísimo, porque al compartir ese sentimiento de lo que significa alguien, de relevar la presencia de un humano, de una persona en tu vida que después fallece, es también algo muy, muy bonito. Cada cultura, cada país tiene su tradición y obviamente es importante. Virginia, en Estados Unidos, es uno de los centros que conglomera, podríamos decir, a representantes de varios países y se puede visualizar, palpar más directamente todo eso, ¿no? Sí, va a estar muy bonito y bueno, vamos a estar nosotros acompañando, viendo los detalles, en fin, es parte, yo diría, de todas estas cosas, de esta interculturalidad que se vive aquí en los Estados Unidos y que tiene mucho, yo diría, muchos matices. La gente realmente se desborda con la alegría de poder mostrar sus culturas, mostrar lo que hacen, ¿no? Y sus raíces, si vale el término. Ujú. Claro. Bueno, son detalles entonces que hemos estado hoy día recordando porque ya iniciamos noviembre y Un iniciamos de esa espectáculo forma. faraónico. Y a propósito de raíces, mira cómo se entra este video rapidito. Esto, quiero que tú lo comentes. Vamos a primero ver las imágenes, Miroslava. ¿Qué ha pasado en el Cairo? Tú me decías algo con las imágenes. Por favor, cuéntanos cuál es tu percepción de este hecho para muchos histórico. Bueno, recordemos que Egipto es un país súper enigmático, un país en el cual, bueno, se han descubierto maravillas, ¿no? Muy aparte de las pirámides y lo que ahí está, ha logrado este país de alguna forma, después de muchos años intensos de tratar de hacer realidad un gran museo. El Gran Museo Nacional de Egipto ha sido inaugurado y eso ha sido noticia mundial. ¿Por qué? Porque podríamos decir que más o menos son 20 años de espera. ¿Puedes imaginarte?
Wow. 20 años para hacer realidad este museo y mira el despliegue impresionante que se ha dado. Es un espectáculo con luces láser, ha habido una orquesta sinfónica, bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros, coronas doradas. Bueno, todo así en el marco este sábado para la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio, GEM, que está en el Cairo. Y fíjate qué hermoso, no, realmente es impresionante. A mí me dejó impresionada. La construcción del edificio está levantado sobre un espacio de 500.000 de metros cuadrados y ha sido con un apoyo financiero y técnico de Japón. Costó más de $1.000 millones y requirió 20 años de trabajos titánicos para hacer realidad esto. La atracción principal, sin duda, mira esto, es el tesoro de Tutankamón. O sea, al fin se podrá ver como visitantes el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba inviolada del Valle de los Reyes en el Alto Egipto, con cerca de 5.000 objetos funerarios reunidos por primera vez en un mismo espacio. En la apertura al público, los visitantes serán recibidos en el inmenso atrio por la estatua más monumental del museo. Son 83 toneladas de granito y 11 metros de altura, que representa a Ramsés II, el faraón que reinó en Egipto por 66 años, hace más de 3.000 años, José Antonio, ¿no? En total, el GEM alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, de las cuales la mitad están expuestas, con lo que conforma la colección más grande del mundo dedicada a una sola civilización que vio pasar 30 dinastías a lo largo de 5.000 años. Wow. Imagínate, 20 años, la espera, $1.000 millones, realmente impresionante. No, y hay que ver estas imágenes, drones de luces. Se ha vuelto muy populares a la hora de hacer espectáculos, pero mira esta ingeniería eh, colosal, sin duda es colosal, ¿no? O sea, Mira todas la las cara de agencias. Tutankamón. Mira, eso es dron. Esas Sí, son sí, luces es con dron. Tutankamón. Wow, wow. Yo creo que va a estar entre los museos más visitados, sin duda, Eso se espera. porque mucha gente, como tú decías, estaba esperando la oportunidad de ver estas reliquias. Bueno, en este momento el museo más visitado es el Louvre, o el Louvre, como llaman los franceses, en París, que hace poco ha sufrido el robo de joyas de la corona, en fin, ¿no? Pero más allá de ese hecho delictivo, el Louvre es uno de los museos más visitados. Yo pienso que va a competir y tal vez lo va a superar en los próximos años por la Supera. expectativa, ¿no? Por la Yo creo que expectativa. supera, porque incluso la data, ¿no? O sea, es mucho más antiguo lo que vamos a ver ahí. Los tesoros de Tutankamón, o sea, datan de hace más de 3.000 años. En el Louvre son tesoros, podríamos decir, de hace 3, 4, 5 siglos atrás. Entonces sí, va a superar. Y bueno, yo me imagino que todo esto se va dando también a un gran evento que todo el mundo está esperando para el 2 de agosto del 2027, en el cual después de muchos años, pero realmente muchos años, se va a dar nuevamente un eclipse solar total en Egipto. Y Bueno, entiendo que va a ser un evento realmente tremendo el 2 de agosto del 2027. Entonces tenemos todavía mucho para contar. Es un país enigmático. Yo particularmente tengo muchas ganas de conocer. Espero hacerlo prontamente y estar el 2027 también ahí. sí, no, es una cita mundial y obviamente si quienes puedan asistir, pues es algo histórico, no se va a volver a repetir, por supuesto. Y claro, ¿quién no quisiera estar allá, poder registrarlo y no solamente registrarlo, sino vivir la experiencia sobre todo? Claro. Bien, y de Egipto, mi querida Miroslava, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra amada Bolivia para contar varias cosas? Entre ellas, que estuvo el presidente electo don Rodrigo Paz en Estados Unidos y hizo una declaración. Pero antes Es histórico, dime. ¿no, José? Es histórico en el sentido de que tenemos como unos 20 años de una hegemonía de gobierno que prácticamente trabajó arduamente para sacar todo lo que era Estados Unidos, incluso votó, podríamos decir, proyectos como USAID, proyectos
PDAR, habían varios proyectos que trabajaban en Bolivia, fueron expulsados de Bolivia. Evo Morales, de alguna u otra forma, consideró enemigo al país, con esa frase famosa de que Bolivia no era el patio trasero de ningún país. Obviamente también fue apoyado con otros países como Venezuela, por ejemplo, que también hizo lo mismo. Y bueno, era inviable hablar de podríamos decir, un acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos. Tanto es así que el embajador, recuerdo que el último fue Greenlee, se salió de Bolivia, quedó solamente su encargado de negocios y nosotros no teníamos embajada en Estados Unidos, solamente teníamos unos 2, 3 consulados, representantes diplomáticos que se encargaban del tema de negocios, no teníamos un representante. El último, me acuerdo, fue Guzmán, el último embajador que tuvimos en Estados Unidos. Entonces, era inviable poder hablar de un acercamiento entre representantes del gobierno de Estado de Estados Unidos y representantes de Bolivia. Entonces, por eso es que llamó muchísimo la atención que el nuevo presidente, que va a ser prontamente posesionado, recurra a este país, generando ya, digamos, este cambio de ciclo que vamos a vivir de aquí en poco. Sí. Hay que precisar que Philip Goldberg fue el último embajador de Estados Unidos en Bolivia. Y en el caso de, tú sabes que cuando lo expulsa Evo Morales, Washington inmediatamente le devuelve la cortesía y perdemos un gran aliado. En cifras, lo dijo ya el presidente Paz, el presidente electo, Bolivia tenía una balanza comercial de más de $500 millones. Entonces, imagínate, esos recursos se perdieron. Sin embargo, ahora la idea es retomarlos, están con esa idea. Mira, esta es la imagen que todo el mundo compartió en redes, nosotros también. Ahí está. Ahí está, esta es la imagen oficial. Ahí están llegando, abren la puerta. Rodrigo Paz y Marco Rubio. Ahí el tradicional saludo. Señor secretario, ¿no le preocupa que las medidas contra Petro promuevan un sentimiento antiestadounidense en Colombia que lo beneficia a él y a su partido? Secretario, ¿contempla acciones de... Bien, ahí algunos periodistas tratando de pedir alguna impresión, pero es ya Señor secretario, ¿no le preocupa que las medidas contra Petro promuevan un sentimiento antiestadounidense? Lo único que te permiten es filmar o fotografiar. Claro. Además, ese cuadro, ¿no? La bandera de Estados Unidos y la bandera de Bolivia, ¿no? Y Sí, entrando sí. ahí el presidente junto a Marco Rubio. Mira, voy a congelar la imagen. Esto es lo que mucha gente aplaude. Volver a ver la bandera de Estados Unidos con Bolivia. Ahora, obviamente, eso implica muchas otras cosas más, porque los acuerdos que Estados Unidos hace no son gratuitos, uno, ¿no? Dos, es un tema de interés. Pero si algo hemos visto durante la presidencia de Trump es el hecho de que Donald Trump, la administración, la tiene clara. Su política internacional es implacable. Hace poco, la semana pasada, esta semana en realidad que termina, Trump ha firmado un acuerdo con Corea del Sur. Ha firmado un acuerdo con China. Retrocedes un poco más. Ha terminado la guerra en la Franja de Gaza. Ha parado el movimiento iraní. O sea, estás hablando de un hombre que si bien es cierto, tiene una forma muy particular de mostrarse, de visibilizarse, etcétera, porque constantemente lo vemos. Estuvo hace poco, igual hace unas semanas, aquí en Virginia, en los Estados Unidos, en Virginia obviamente, en el 250 aniversario de la Fuerza Naval, y se puso a bailar con los Marines. Entonces, eso es Trump, que no solamente piensa, sino actúa. Y el hecho de que ahora mire a Bolivia y que existe una nueva relación con Latinoamérica, pienso que soplan vientos de cambio para toda Latinoamérica, y hay que ver qué es lo que más conviene al país, Miroslava.
Sí, son vientos de cambio necesarios, ¿no? Recordamos un poco la historia, la intromisión norteamericana, el hecho de que empresas como Shell y otras empresas en temas de hidrocarburos, la pérdida que hemos tenido históricamente, ¿no es cierto? Donde las ganancias se iban más a otros países y no al nuestro. Toda esa parte de la historia que obviamente nos inculcan muchísimo desde el colegio e incluso en la universidad, en las relaciones Bolivia-Estados Unidos, actitud de Evo Morales y el socialismo de alguna forma, que enmarcado en esto tomó otro tipo de decisiones, ¿no? Es como que, mira, tú eres mi ex esposo, tú eras mi esposo, realmente te has aprovechado de mí, ahora que eres mi ex esposo, no quiero saber nada de ti, no ves a nuestros hijos, no ves a nuestras madres, no ves nada, te voto. Esa es la sensación que se dio, ¿no? Sin embargo, en realidad, lo que tendría que haberse hecho, digo, y lo que tal vez esperamos de este presidente electo es la visión general de qué te conviene y qué no te conviene. Y hay que recordar que el marco es totalmente diferente. Antes, por ejemplo, hace unos 50, 60 años atrás, no habían las redes sociales, entonces lo que te decían en una radio o en un canal de televisión era ley, era lo que todo el mundo tenía que creer. Hoy en día no es así. Hoy en día las redes sociales te ayudan a hacer, por ejemplo, el tema de una supervisión, fiscalización, seguimiento, denuncia, y obviamente todos esos detalles dan un marco totalmente diferente a lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante es una serie de alianza y no creo que sea la única, yo calculo que van a haber más países a los cuales se van a recurrir y también el tema de las negociaciones, qué es lo que nos conviene, cómo nos va a ayudar, cómo va a ayudar mutuamente a ambos países para que de alguna u otra forma podamos salir de este ostracismo que hemos vivido durante casi 20 años, que obviamente tienen su respuesta histórica y tienen su respuesta en lo que refiere a lo que teníamos que pasar como una etapa, como una fase, ¿no es cierto? Como un mensaje a nivel internacional incluso que se ha dado. Ahora tenemos que vivir otra etapa, no estancándonos en ese pasado en el cual, no sé, Bolivia se sentía el patio trasero y sentía que era explotado y vivíamos como mendigos encima de un tesoro, sentados sobre un tesoro, que es una frase que siempre nos han dicho, sino ver hacia adelante en el sentido de que ahora tenemos y tenemos que ver también el hecho de que tenemos que analizar, evaluar y obviamente aplicar, ejecutar una situación que ayude a nuestro país. No sé si me dejó entender, pero creo que es importante no desestimar lo que hemos vivido en nuestra historia, ha sido justo y necesario, pero tampoco estancarnos en nuestra historia, sino ir y mirar hacia adelante. Más allá de cualquier pragmatismo, lo cierto es de que Bolivia está en un momento de inflexión económica. Y el término inflexión, pues es simple. Recesión económica, hay una deuda interna, es decir, que el país tiene una deuda al interior. Por eso no se pagan servicios, por eso no hay gasolina, etc., ¿no? Sueldos. ¿No? Claro. Entonces, ¿eso cómo lo solucionas? ¿No? Bueno, don Rodrigo Paz, el presidente electo, estuvo acá en Washington, D.C., y él, pues, así de esta manera se dirigía a la gente y hacía esta declaración y decía algo que para muchos es importante porque estamos viviendo tiempos muy duros en Bolivia. Hablaba él de que ya está garantizado el tema del combustible cuando él asume el gobierno el próximo 8 de noviembre. Veamos lo que decía Rodrigo Paz en Washington, saliendo, entiendo, del Fondo Monetario Internacional, en una de las visitas que tenía con una delegación que tú, Miroslava, los conoces a estos señores, seguramente nos vas a contar con quiénes estuvo Rodrigo Paz, pero ahí, veamos lo que decía el presidente electo Rodrigo Paz aquí en los Estados Unidos. Buenas, estamos en Washington, capital de varias multilaterales que son Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones que están ayudando a que Bolivia pueda salir adelante. También agradecer al gobierno americano. Nos hemos reunido con instituciones de muy alto nivel para resolver las cosas inmediatas. Una es combustible
Quiero dar la buena noticia una vez más, gasolina diésel ya hay, estamos resolviendo el tema de logística que corresponde al ámbito de empresas que puedan llegar con este producto hasta Bolivia, y también hemos tratado con el gobierno americano, que tiene esa relación con estas instituciones multilaterales, para que el dólar que tanto tanta necesidad se tiene en Bolivia pueda llegar a Bolivia. Así que las gestiones las estamos haciendo. Quiero que sepan una cosa, voy a tocar todas las puertas necesarias para que Bolivia le vaya bien. Si el día de mañana tenemos que ir a otras capitales del mundo o a otras instituciones para que a Bolivia le vaya bien en sus hidrocarburos, le vaya bien en su economía, que tengamos dolarcito y que podamos arrancar, es necesario hacerlo. Bolivia está arrasada. Todos los estudios que están elevándose sobre Bolivia en hidrocarburos, en nuestra economía, en nuestro sistema como institucionalidad, es que Bolivia está arrasada. Nos arrasaron 20 años. Hay que reactivar nuestra economía, hay que reactivar la economía de la gente, hay que tocar todas las puertas necesarias, y lo voy a hacer para que vengan tiempos mejores. Agradecido con el equipo que me acompaña, ya vamos a dar las señales con qué equipo vamos a llevar adelante las grandes transformaciones de Bolivia. Gracias a todos aquellos que nos dan una mano, vamos a ir hacia un mejor futuro. Bien, Realmente Rodrigo Paz. un buen trabajo, ¿no es cierto?, de quienes han hecho este video, porque empiezan con una música así como si fuera cinematográfico, o sea, como cambio, o sea, como un equipo realmente de élite que está haciendo algo. No sé si escuchas los primeros segundos, que me pareció impresionante. Bueno, todo gobierno ingresa así, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando ingresó Yanine Áñez, me invitaron a ser parte de Entel, y obviamente en Entel se encontró un montón de situaciones, se empezaron las denuncias y todo lo demás, y siempre, incluso cuando yo trabajé en la época de Rodríguez Belcé y cambiamos hacia Evo Morales, ellos ingresaron con la misma situación, ¿no? Todo lo que fue pasado fue malo y terrible y no sé qué, pero entre bambalinas siempre existió ese tema de que habían cosas que tienes que hilar. Hay cosas que no son todo, no todo es malo, no el 100% es malo, pero hay cosas que se pueden rescatar y te ayuda a seguir trabajando y mejorando más adelante. Cuando entró Evo Morales, por ejemplo, lo que fue la tarifa solidaria en electricidad, yo trabajaba en obras públicas, era un proyecto que se dio con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es un proyecto que ellos tenían que presentarlo si no hubiera sido la renuncia. Sin embargo, entró Evo Morales y lo presentó como su proyecto. ¿Captas? Entonces, Entel también tenían algunas cosas La ley de que han rescatado. hidrocarburos. Claro, claro, habían muchas cosas que han sido rescatadas. O sea, no podemos agarrar y decir de un plumazo, no sirvió. Hay cosas que tal vez van a ir rescatando y hay que ir a aceptarlo. O sea, como ciudadano hay que aceptar que hay cosas que seguramente van a rescatar, pues no puedes empezar de cero, es complicado empezar de cero, pero es muy, muy auspicioso que él ya vaya anunciando, ¿no es cierto?, que ya va tomando cierto tipo de medidas y que una vez ya empiece a tomar el toro por los cuernos a partir del 9 de noviembre, ya con una visión, un contexto, tomando en cuenta que él ha sido senador, que él ha sido diputado, ha sido senador y ha hecho seguimiento, eso es realmente algo que es un plus para Rodrigo Paz, muy lejos del hecho de que su papá ha sido presidente hace varios años atrás, don Jaime Paz Zamora. Su hermano Jaimito Paz ha sido también una persona en el tema político que yo, la verdad, en su época le veía muchísimo futuro, pero se alejó debido a varias circunstancias personales. Entonces, él tiene, digamos, un background muy, muy bueno e interesante y de qué hacer, a dónde apuntar, cómo ir, digamos, a qué puertas tocar. Esperemos realmente que eso signifique los cambios que son necesarios, que no van a ser inmediatos. Lo del combustible es un ya porque se necesita ahora, porque las filas ya han disminuido, pero se mantiene. El tema del dólar igual es un tema preocupante, ¿no es cierto? Porque en el tema del dólar ha bajado del 17 que teníamos hace unas 2 semanas atrás, ahora está en 11, 11 y algo en el dólar blue. Y obviamente son detalles, son cosas que vamos a empezar a ver. Todo depende muchísimo de tu equipo de trabajo, la gente que vaya a sumarse a este carro y sea gente que realmente no solamente va a ser de confianza, sino gente capaz. Gente que no está, digamos, en un cargo porque ha hecho una campaña política o no está en un cargo porque es pariente de alguien.
Entonces, esperamos realmente que ese tipo de, de luces que necesitamos se vayan dando poco a poco. Bien, sí, sí. Mira, Miroslava, me gustaría que describas quiénes acompañan a Rodrigo Paz en la... Ahí hemos capturado ese pedazo del video. ¿Quiénes acompañan a Rodrigo Paz aquí en los Estados Unidos? ¿Con quiénes llegó Rodrigo? Bueno, ahí visualizo rápidamente a Lupo, José Luis Lupo, quien ha sido candidato vicepresidencial de Samuel Doria Medina. Doria Medina, al tomar la decisión después de la primera vuelta de apoyar al que tenía mayores votos, él ha heredado a Rodrigo Paz parte de su equipo económico, que en realidad el plus, lo más fuerte de su campaña de Doria Medina fue cómo iba a abordar el tema económico en nuestro país, y Rodrigo Paz lo ha recibido de buen agrado. Teníamos ahí a Lupo, a José Luis Lupo, y tenemos también otros asesores, como por ejemplo Gabriel Espinosa, que él fue director del Banco Central cuando estaba Yanine Áñez, luego trabajó con las entidades empresariales en Santa Cruz y pasó a ser asesor de Doria Medina y ahora asesor de Rodrigo Paz Pereira. No se encuentra en la foto. Tenemos también a otro de los asesores en el área de hidrocarburos. Él fue ministro hace años atrás de hidrocarburos, Mauricio Medina Celi, que también estuvo dentro del equipo que viajó hacia Estados Unidos. Mauricio Medina Celi, aparte de que fue ministro de hidrocarburos hacia varios años atrás, mucho antes de que ingrese Evo Morales, también ha sido consultor en empresas de hidrocarburos a nivel internacional, ha estado en Europa, ha estado en Turquía, ahora creo que está en Colombia, y tiene un gran background, podríamos decir también, de lo que significa, ha hecho seguimiento, tiene una página web, por si acaso, donde hace estudios, análisis de la realidad económica e hidrocarburífera en nuestro país. Me acuerdo perfectamente, yo los conozco, por lo menos a Gabriel y a Mauricio, en la ciudad de La Paz, en el sentido de nuestras charlas, ¿no? Respecto a los cambios que se requería y, bueno, las posiciones que se tenían respecto a lo que era el gobierno del movimiento al socialismo. Son personas, podríamos decir, que están, que piensan realidad y no simplemente, digamos, se van por apasionamientos puros y simples. Entonces ahí estaba Gabriel, no lo vi bien, estaba al otro lado Gabriel, y más al otro lado estaba Mauricio. Entonces, son ellos prácticamente, podríamos decir, el equipo que va a acompañar a Rodrigo. Rodrigo Paz ha dicho que va a trabajar en esta transición con expertos en temas económicos, pero que no aseguraba que ellos iban a ser parte de su gabinete ministerial. Sin embargo, ya hay voces que aseguran que sí van a formar parte de su gabinete ministerial, pero obviamente, ¿no? Como cualquier persona lúcida no te va a decir de frente, sí, estoy, te va a decir, hasta ese mismo día de la posesión no se sabe nada, porque sabemos que en muchas ocasiones ha habido personas que incluso han ido a querer cambiar cortinas de palacio y al final no fueron presidentes, así que prácticamente van a esperar al día para que de una vez se consoliden los nombres de su nuevo equipo ministerial, y han asegurado que van a haber por lo menos 4 ministerios menos para precisamente entrar a esa etapa de austeridad que es muy necesaria, y obviamente también desengrosar, ¿no es cierto?, todo lo que significa esos funcionarios públicos que faltando estos últimos años crecieron enormemente. Casos, por ejemplo, en los cuales se hablaba de corrupción, se hablaba de personal supernumerario, entidades que no tenían sentido de existir, bueno, un montón de cosas que van a ir barriendo y que obviamente vamos a ir conociendo en el curso de las próximas semanas una vez se consoliden y se posesionen tanto el presidente como el vicepresidente. Sí, toda una caja de Pandora que se abre y veremos quiénes van a administrar la pobreza que existe en el país. Porque lo que se trata es eso, administrar lo que hay, ¿no? Entonces, en este momento, tú lo has dicho bien, es un puñado de buenas intenciones. Y desde el fondo de mi corazón, como boliviano, yo le deseo todo lo mejor al señor presidente y a todo su equipo. Y bueno, ojalá puedan pues lograr las metas, ¿no?
He escuchado que la COP ya ha amenazado Sí. con que quieren sus cargos, luego los otros dirigentes que quieren sus cargos. He escuchado a otros que decían, qué mejor que nosotros que conocemos nuestro sector para poner a las autoridades, etcétera. A ver, digamos, yo creo, llegó el momento en que tenemos que ponernos la mano al pecho, ¿no? Seguro que han habido cosas positivas durante la administración del MAS, pero una de las mayores deficiencias, y se ve en resultados, porque estoy hablando de los resultados, de cómo está la economía boliviana, es que no se colocaron, no se contrataban a empleados calificados. Seguramente habían muchos capaces, pero la mayoría eran empleados que tenían el aval del sindicato, de la organización, de este término tan popular en Bolivia como son los movimientos sociales, ¿no? El movimiento social X te está nominando a que seas tal autoridad y tenías el respaldo del movimiento social. No interesaba si tú habías escrito un ensayo académico, nada, pero si como eras parte del esquema, entonces tenías, ¿no?, la cuota, ¿no? Entonces, eso tiene que terminar, porque en este momento lo que necesitamos son soluciones técnicas. O sea, ok, pero ¿cómo relacionamos la carga social acostumbrada a decir, hey, necesito que me des el cargo, ojo, ¿no ves? O sea, con tantos puestos, con tantos autos, ¿no? O sea, porque es eso lo que te piden los sectores sociales. A ver, He, que cono- vengan a trabajar por he Bolivia conocido sin He cobrar. conocido, claro, he conocido casos, José, por ejemplo, no te voy a decir qué institución ni nada, era del Estado, de alguien que en una fiesta dijo, bueno, no sabemos a quién vamos a poner de gerente. Ya, el primero que me traiga una caja de cerveza. Y aparece una persona, aquí toma Qué mi caja. barbaridad, Y fue qué barbaridad. gerente. Sé de otra institución, por ejemplo, que manejaba el tema de hidrocarburos, puso gente que no era capaz, casi pone en riesgo a todo un pueblo hacia lo de Tarija, nadie se enteró, lo taparon totalmente. ¿Por qué? Porque no podían decir que habían puesto una persona incapaz en ese cargo y que había ocasionado algo que podía haber derivado en una Mira, situación terrible. Entonces, hay un montón de casos que tal vez se van a ir desnudando, por eso te decía más adelante, mira, porque hay cosas que han pasado y que las han tratado de ocultar y que no podías denunciar porque no tenías las pruebas contundentes, porque han sido escondidas, pero sí escuchabas gente que decía, sí, yo lo viví, yo lo vi, yo estuve ahí, pero no tenían, digamos, el coraje de denunciar públicamente porque todos, incluso el que decía, no, ¿sabes qué? Está mal la chompa que se ha puesto fulano, entrabas directamente a ser sentenciado en algo. Entonces, yo creo que ya es momento de hacer ciertos cambios. Esperamos que ese tipo de cambios también genere una nueva óptica de cómo hay que afrontar a nuestro país de aquí en adelante. bueno, me hace recuerdo algo. Estaba en un aeropuerto de Bolivia esperando mi vuelo y me encuentro con el equipo de comunicación. No vale la pena hablar de nombres, pero me encuentro en la cafetería y se olvidan los chalecos que les daba la institución en la cafetería. Y en vez de volver a recogerlos, el comentario fue y dijo, no te preocupes, hay que reportar perdido y te van a dar otro. Así, así se han manejado los bienes del Estado. Eh, a ver, oye, ese chaleco, así cueste 100 pesos, 200 pesos, no sé, proviene del erario nacional. O sea, no puedes, no debes manejar los recursos estatales de esa manera. Entonces, ese tipo de licencias se vivían, ¿no? Eso digamos en lo micro. En lo macro, pues, por ejemplo, carton ball o papel ball. Dios mío. Mira, nosotros estábamos dedicados al negocio de la impresión de la revista Bolivia allá. Y a la gloria de Dios nos fue muy bien. Y mi socio de la época que tenía la imprenta, nos ofrecen los de papel ball que vendernos bobinas de papel. Y no quiero ser grosero con la audiencia, pero era cualquier cosa. El papel. Era cualquier cosa el papel.
no tenía no solamente estándares de calidad, sino no lo podías meter a la imprenta offset. O sea, solamente servía tal vez para empaquetar o para algo. O sea, ese tipo de cosas han pasado en el país. Entonces, pues seguro vamos a tener mucho, mucho de qué hablar. Ojalá que se puedan ajustar las cosas. Y no solamente en este gobierno del MAS y demás. Lo mismo ha pasado antes. Entonces, ojalá que se mire de otra manera. A este momento, me imagino, todo el mundo debe querer ser amigo de Rodrigo Paz. Todo el mundo se Sí, debe acordar que parientes son... deben estar apareciendo, ¿no? Lo he escuchado a Jaime Paz, no, al círculo de miristas, las canciones del MIR. Yo no había escuchado hace muchísimos años y han hecho una Sí, adaptación con Rodrigo, esa canción emblemática del MIR del Perú, sí. que se lo adapta al MIR de Bolivia, que sale, yo creo que la versión boliviana es hermosa, la de Jaime Paz. Pero bueno, ojalá que entre. A eso se suma el gran vicepresidente que vamos a tener, como es don Sí. Edman Lara, que me han dicho que va a jurar, eso confirmame No es Miroslava, confirmado, con trajecito, creo que de es policía. A4 o de gala de la policía boliviana, que me Sí. parece bien, pero oye, mira, Pero es un no mensaje muy sé, jodido, es un mensaje muy jodido, ese ¿sabes por término qué? me encanta. Porque siempre ha existido un miramiento, podríamos decir, entre la policía y los militares. Entonces, cuando él va a tomar este tipo de Eso, es que eso no actitud, se da cuenta. es un mensaje para el ejército. Y, y recordemos que Evo Morales, precisamente para evitar ese tipo de paranoia que tenía contra los militares y contra Estados Unidos, él lo que hizo es acaparar la atención y captar a los militares que iban a ser fieles, o sea, iba a haber fidelidad al gobierno. Entonces, hubo mucho billete, es lo que se denuncia. Pero me imagino que de aquí en adelante también tiene que ser así. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú recordarás que quien da en realidad la gobernabilidad son los pueblos, es cierto, son los movimientos sociales, es la ciudadanía, pero también son los militares. Entonces el mensaje que da Edman Lara es de mucho cuidado. Yo presumo que no va a ser tan tontamente de creer que va a ir con su traje de gala y nada más. Va a tener que hacer realmente un equilibrio porque el equilibrio tiene que estar presente y el equilibrio obviamente va entre las dos fuerzas más grandes de nuestro país, que vienen a ser los militares y la policía. Mira, tú sabes que el edecán del vicepresidente es un militar. Claro, El edecán del vicepresidente, creo que estábamos con problemitas con la señal, ya volvimos. sí, El edecán, te decía, del vicepresidente es un militar. Edman Lara tiene rango, o sea, lo han suspendido con un rango de capitán. Un edecán mínimamente va a ser coronel o teniente coronel. Las personas como yo, que hemos tenido la suerte de haber hecho nuestro servicio militar, así orgullosos en las Fuerzas Armadas bolivianas, sabemos que no puedes formar pues detrás de un capitán, un coronel de las Fuerzas Armadas. pero ahora es vicepresidente, ¿no? Hay que también hacer un Pero cálculo si respecto te a eso. pones traje de policía con tus 3 estrellas, o sea, estoy hablando del Es simbolismo, el lo que tú mensaje. dices. Esperemos, sí, esperemos que manejen muy bien ese mensaje que están pretendiendo dar el día de la elección. Va a ser realmente, va a llamar la atención muchísimo a nivel interno, no a nivel internacional. Bueno, Pero, ¿qué te parece si vemos de fondo un poco un muy buen reportaje? Dura casi 18 minutos de ANF. Ha hecho un reportaje respecto a los malos pasos que La ha dado familia Luis Arce, que presidencial ha ya estado en está la mira. saliendo. Es con escuché, la voz de Nancy Bacaflor. Y ahí observamos entonces todo lo que ha pasado en los últimos años, esas situaciones que han quedado en el limbo, podríamos decir, y no sabemos cómo va a asumir el nuevo gobierno, las varias denuncias que hay eh, en lo que refiere a Arce, sus hijos, denuncias de paternidad y otras situaciones más. esta señora que entiendo que lo está demandando y que 2.360 y no sé cuánto no es suficiente, es lo que llegó acá a saberse. Pero escuchemos lo que Nancy Bacaflor es la que hace la voz en off, no entiendo.
este reportaje que está en las redes sociales de ANF. Sigan por Un favor también a pedacito. ANF. Escuchemos un poquito. En YouTube está la versión completa, pero escuchemos un pedacito. La familia presidencial ha estado en la mira por los escándalos en contra de Luis Arce, jefe de Estado, y todos sus hijos. Las denuncias no son menores. El presidente Luis Arce fue acusado por la exjefa de la JAM, Brenda Lafuente, de haber tenido una relación extramarital y producto de ella un hijo para el mandatario. La mujer, que cuando ejercía la función pública se mostraba como poderosa e intocable, recurrió a la justicia para denunciar al jefe de Estado por abandono de mujer embarazada y asistencia familiar. Sí, me dijo que ese hijo no era mío, no era de él, perdón, me dijo ese hijo no es mío porque yo después del tratamiento que me hice en Brasil hace 6 años atrás, yo quedé estéril, yo no puedo tener más hijos. Y yo le respondí, pues entonces debe ser del Espíritu Santo, le dije la verdad en esas palabras, porque yo no he estado con otra persona muchos meses antes de haber estado con él. Entonces es imposible que mi embarazo corresponda a mi expareja, ¿no?, que tuve antes de estar con él. Y yo le expliqué esa situación. Le dije, yo no tengo por qué mentirte. Yo sería incapaz de decir una mentira de esa naturaleza, y peor a él, ¿no? Entonces, él no me creyó. Mire, yo no busco perjudicar a nadie. De hecho, justamente para no perjudicarlo, he esperado todos estos meses para presentar la denuncia. Arce no aceptó las acusaciones y anunció que se defendería con sus abogados particulares, aunque no negó que hubiera sostenido una relación con la exfuncionaria. Tampoco aceptó hacerse la prueba de ADN. Bueno, nos hemos enterado por medios de comunicación. Y bueno, ya aceptó, ¿no es cierto? Después ella narra que él aceptó dar una pensión de 2.000 y tantos bolivianos. Ella asegura que es muy poco, pero bueno, es cuando tú estás en el poder, ¿no ve? El patito feo, la persona que nadie lo miraba en la calle cuando tenía un trabajo común y corriente, tiene poder y le caen infinidad de propuestas, ¿no? Puedes casarte con mi hija, te presento a mi prima y no sé qué, y vienes a ser el rey de la fiesta, más o menos, ¿no? Entonces, yo me imagino que eso ha ocurrido no solo con Luis Arce, también con Evo Morales, que tiene otras denuncias, con personas incluso menores de edad, y otro tanto de personas que llegan al poder y no saben cómo equilibrar, no saben cómo poder afrontar el tener el poder y obviamente poder discernir realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque Arce tiene una esposa. Su esposa fue incluso, si no mal no recuerdo, ha manejado el Banco Unión durante muchos años. Y hasta donde se sabe, no hay muchos detalles, pero entiendo que también hay cosas que van a salir más adelante referente al Banco Unión. Son circunstancias que han de alguna forma mellado la imagen pública de estos personajes, ¿no? Y lejos de eso tenemos a los hijos, más adelante habla también de uno de ellos que ha hecho un negocio para la corta edad que tiene, un préstamo millonario que nadie podría tenerlo ni teniendo el sueldo más alto de 60.000 bolivianos. Adquirir un préstamo millonario y de eso adquirir también un negocio millonario en Santa Cruz. Ahí tenemos la otra parte de los 2 hijos. Entonces son detalles que me imagino que poco a poco van a ir sacando a luz. ¿Por qué? Porque obviamente el poder, cuando no es bien manejado, es aprovechado, y obviamente cuando es tu familia, es muy, muy difícil agarrar y decir, bueno, señores, mi familia es cosa aparte, no entra en temas del gobierno, en temas del Estado y todo lo demás. Ha habido presidentes, recuerdo, ha habido un presidente, si mal no recuerdo, en Colombia, que hubo una denuncia contra su hijo, dijo, bueno, aquí está mi hijo, el que se defienda. No tiene nada, o sea, yo he cumplido con el tema de criar a mi hijo supuestamente ha hecho esto y él va a tener la oportunidad de defenderse en lo llano y que se defienda. Esa fue una posición. Otra posición, por ejemplo, me acuerdo de Obama, que tenía sus 2 hijas, solamente las presentaba a nivel público, conocía el mundo entero que sus hijas estudiaban en universidades prestigiosas, pero nunca que tuvieron un cargo dentro del gobierno. Entonces hay que empezar a asumir este tipo de situaciones. Esperemos que el próximo gobierno no caiga en este tipo de circunstancias engorrosas que laceran, podríamos decir, una gestión que uno tiene que intentar que sea limpia, ¿no?
Sí, definitivamente. Es que es el tema del poder, ¿no? Ahora, eh, Luis Arce tiene tantas observaciones. Él ha hablado de una asfixia que le han hecho desde el Parlamento y por eso atribuye la crisis económica, la falta de dólares, la falta de recursos internos, etcétera. Bolivia tiene que hacer un giro en la historia y ahí seguramente pues todos estamos convocados, creo, de donde estemos a cambiar, pero básicamente las instituciones son las más lesionadas el último tiempo, porque hay una crisis de institucionalidad, sin duda. Si nos quejábamos en la época de Gonzalo Sánchez, cuando él abandonaba hace 20, 25 años atrás, y tenía que escapar porque no podía con el clamor popular. Hoy la gente también habla de que, pues por eso los trascendidos, ¿no? ¿Y dónde va a estar el presidente? ¿Se va a escapar? ¿Va a ir a vivir fuera? ¿Qué va a hacer? ¿No? O sea, todo el mundo está preguntándose eso, ¿no? Esto, por ejemplo, estos jóvenes que aparecen con fortunas y bueno, ¿no? O sea, ¿cuál es el promedio de ingresos en este momento en el país? Hablas de miles de bolivianos, de 2.000, 3.000 bolivianos, o sea, la gente vive con eso y se las rebusca. Y cuando ves a esta gente que habla de millones de dólares con inversiones millonarias, etcétera, no, pues ya es una grosería. O sea, no es ni siquiera ya entra una broma pesada, es una grosería en la historia, ¿no? Yo siempre, el otro día hablábamos sobre Simón Bolívar y decíamos en la OEA, en una cafetería, hablábamos con los colegas y dijimos, ¿qué pensaría el libertador Simón Bolívar si viera cómo está Venezuela, cómo está su hija predilecta Bolivia? Y a propósito, Nicolás Maduro le ha mandado piropos a Rodrigo Paz y lo ha expulsado del poderoso ALBA. Bueno, mi amigo, porque es mi amigo, Gustavo Tóxico decía que no se olviden la operación Milagros. ¿Cuántas personas han tenido la vista gracias a los médicos, ¿no? En fin, seguramente hay cosas positivas y negativas, pero lo cierto es de que hay sumas que restan. El pragmatismo en política implica decisiones ágiles y el tema de gobernabilidad es transversal. Si no va a tener gobernabilidad Rodrigo Paz, porque los movimientos sociales están siendo financiados, hay que decirlo claramente, se han acostumbrado a tener recursos y trabajar. Por eso ya no pensar en un ministerio para uno de los movimientos sociales ya es un insulto, ¿no? ¿Cómo? A nosotros así que no entremos. O sea, una señora decía con acento camba, me encanta Santa Cruz, amo Santa Cruz. Con acento cruceño decía, nosotros como Bartolinas, bueno, qué bueno que las Bartolinas también hay ahora en Santa Cruz, que alguien sepa lo que ha significado el movimiento de Bartolina Sisa en la parte andina, qué bueno. Decía una señora con acento cruceño, las Bartolinas Sisas nos vamos a parar y bla, 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 bla. Ojalá que también alguien le explique a la ilustre dama de que, pues, lo que es la gobernabilidad. O sea, el gran problema del MAS, yo creo, ha sido que no ha sabido armar cuadros políticos. Pero quiero ser bien preciso. ¿Qué entiendo yo por cuadros políticos? Tener la conciencia intelectual, ¿qué es la intelectualidad entre paréntesis? Conocimiento más creatividad para poder hacer políticas públicas. Porque ¿qué ha pasado, Miroslava? Y yo lo he vivido con algunas organizaciones. Por respeto a ellas no lo voy a decir. Pero llegaban recursos por el tema de Debo Cumple, ¿te acuerdas de ese programa? Les llegaba dinero, lo primero que camionetas 0 kilómetros, vehículos 0 kilómetros, ¿qué casa vamos a comprar? La compraban, no nos gusta, hay que demolerla. El presidente Morales ha acostumbrado a la gente, ¿te acuerdas en el primer año? A firmar proyectos, a firmar, y a su firma de él se demolían, se hacían casas. Tal vez estaba bien. O sea, era el reclamo, digamos, de la zozobra de no tener acceso al poder y que Evo les daba. Pero eso se ha desbordado. Mira, se han hecho, te hablaba de papel boli, así puedes hablar de tantas
compañías, empresas bolivianas que han sido un gasto de plata. Ni siquiera inversión, gasto de plata. Yo me acuerdo que a veces nosotros por el trabajo íbamos y decíamos, él es el jefe, este es el subjefe, este es el asesor del subjefe y el subjefe tiene todo su equipo técnico y tienen sus asistentes y la secretaria tiene 2 asistentes. Una burocracia porque no había dónde o cómo acomodar a la gente y todos pedían un sueldo. Bueno, esperemos que las cosas cambien. Lo decimos con mucho respeto. Esperemos. En lo particular, yo le deseo lo mejor al próximo presidente. Yo Si le va también. bien a él, nos va a ir bien a todos, especialmente a los que Porque vivimos aquí afuera. hay que tomar en cuenta algo, ¿no? En poco tiempo que ha estado Yanine Áñez, ha tenido un montón de denuncias, ha estado menos de un año. No solamente ha sido Evo Morales, incluso antes de que ingrese Evo Morales, cuando entraba Gonzalo Sánchez de Lozada, hablaba mal de su predecesor, y así, o sea, es infinito. Podríamos decir que la viveza criolla trata de aprovecharse, ni bien tiene la oportunidad, ¿no? Para mucha gente ser político es un sinónimo de tener plata, de lograr ganar plata. De entrar a la política para algunos es tener plata, tener opciones de licitaciones, de permisos, de negociaciones, de cobrar, terciarizar y cobrar más de lo debido. Entonces, tal vez sacar un poco esa idea, ¿no es cierto?, del colectivo, porque al final, si estamos hablando de tratar de salir de una crisis, estamos hablando también de tratar de cortar un poco el sentido de que la gente cree que entrar a trabajar en el Estado es hacerse millonario. Sí, es que lo han visto como empleo. Ese es el tema. Sabes, el otro día hablando de indicadores, estaba leyendo el reporte de CEDLA de hace 5 años, lo comparábamos con el último que circuló el año pasado. Las cosas no han cambiado en Latinoamérica. Y en Bolivia, por ejemplo, de cada 10 personas, 7 personas están en el comercio informal. Es decir, esas 7 personas es el movimiento económico, el motor interno del país. La administración pública, los policías, los maestros, el sector médico, que depende del Estado, no supera el porcentaje en servicios de más del 10 o 12% del total de personas en edad laboral en el país. Entonces, esas cosas son bien puntuales. Por eso, Rodrigo Paz habla y dice, se cae el IVA, las fronteras abiertas. Claro, por supuesto, pero ¿cómo vas a mitigar adentro? Ahí es donde, en el día a día, es donde vamos a ver cómo va a funcionar esto. Y de corazón, yo soy un hombre creyente y le pido a Dios que lo ilumine a Rodrigo, como ilumina a los presidentes de los países, porque más allá de izquierdas, derechas, centro, izquierda, lo que llamar el término que quieras, las decisiones de estas personas afectan a millones. Se reflejan en la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno. Miroslava, tú estás ya creo a punto de contactarte con una persona importante. Quisiera que hagas un poquito la introducción. Atención amigos, creo que tenemos realmente una gran primicia. La vamos a poner también en redes sociales esta entrevista aparte porque pienso que es muy importante. La va a dirigir mi colega Miroslava Fernández. Pero me gustaría que tú hagas el anuncio, Miroslava, y con eso ya nos vamos también a despedir. ¿Te parece, Miros? Así es. Es una entrevista en exclusiva que se tiene con Mauricio Medinaceli. Con él hemos hablado un poco de la visión que tiene a futuro de lo que va a significar, cómo puede afrontar Bolivia el tema de los combustibles y cómo puede afrontar Bolivia el tema de la explotación hidrocarburífera. Entonces, estos son detalles que se ha logrado rescatar de esta entrevista. Él estaba en Colombia y después, posteriormente, viajó a Estados Unidos precisamente para ser parte del equipo de Rodrigo Paz Pereira. Son como una cosa de 17, 18 minutos que espero que sean realmente de utilidad en lo que refiere a cómo es la visión que se puede tener de aquí en adelante para nuestro país en estos temas tan delicados, ¿no es cierto? Bien, de mi parte, amigos y amigas, solamente pedirles algo. Compartan este programa, no solamente porque nos ayudan de esa manera a seguir informando, sino porque creemos
que ustedes merecen también tener un punto de vista, que nosotros lo hacemos con mucho respeto. Ustedes saben que tanto mi colega Miroslava como quien les habla, José Antonio Condori, buscamos tratar de hacer periodismo. Tratamos de buscar, ustedes informen a través de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Seguro que tenemos limitaciones como cualquier ser humano, pero pues tratamos de hacerlo de manera prolija. Así que síganos en nuestras redes, comenten por favor y compartan este material. Yo me despido, Miros, y como siempre un gusto saludarte, y estaremos, Dios mediante, la siguiente semana ya con la posesión del presidente. Estaremos tal vez haciendo un programa Las antes, previas. unas previas de Sí. los Y nombres. el mismo día también vamos a hacer otro programa. ¿Ah? Exacto, así que atención, amigos, gracias de todo corazón a la gente que comenta. Gracias. Usted siéntase en libertad de decir lo que quiera en nuestras plataformas, simplemente con el respeto que usted también quisiera recibir a la hora de leer otro comentario que haga usted. Nada más, y bueno, que tengan una hermosa semana, una bonita semana. En Bolivia hay feriado por Todos Santos, en los Estados Unidos no tenemos feriado, seguimos trabajando regularmente y entrando al invierno acá en los Estados Unidos. Nos vemos, Miroslava, y te dejo para que anuncies y presentes la entrevista. Perfecto, entonces, muy buen fin de semana, muy buen día de Todos Santos. Permiso, les dejamos con Mauricio Medinaceli hablando sobre cómo podría afrontarse este tema de los combustibles en Bolivia y cómo ver también el tema hidrocarburífero. ¿Cómo están, amigos? Estamos con Mauricio Medinaceli, es analista en el área de hidrocarburos. Y bueno, gracias por concedernos este tiempo para abordar un tema crítico que impacta directamente a la economía, ¿no? Y la estabilidad social de Bolivia, que es el suministro de combustibles. Sin duda, esto ha sido un tema de debate, más que todo porque hablamos de un punto de inflexión. El reciente debate es la aprobación de la ley de importación de combustibles, junto con la persistente preocupación de sectores como el del transporte por un posible gasolinazo, que es lo que ellos han asegurado que podría existir, y también subraya la urgencia de redefinir una estrategia nacional, más aún cuando estamos hablando de un cambio de gobierno. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo estás, querida Miros? Gracias por la invitación. Bueno, nuestras preguntas vamos a diseñarlas para ir más allá de un diagnóstico de la crisis. Vamos a hablar primero lo que refiere a la sostenibilidad financiera y subsidios. Mauricio, ¿qué mecanismos de ajuste no impactante al consumidor final se puede implementar a corto plazo para aliviar la carga del subsidio y reducir la presión sobre las reservas internacionales, garantizando al mismo tiempo el suministro de combustible? Bien, bueno, yo creo que se puede charlar sobre disminuir la carga al sector más pobre, porque aquí hay un concepto. La pregunta que yo traslado a través tuyo, querida Miros, a la gente que escucha, es si desea subsidiar a quien maneja un Mercedes-Benz, o a quien maneja un BMW, o a quien calienta la piscina de su casa con gas natural o GLP. Entonces, probablemente la respuesta sea no. Hay gente cuyo poder adquisitivo, digamos, podría pagar un precio sin subsidio, pero hay gente que no. Entonces, quizás la estrategia es levantar y ayudar con otro tipo de subsidio, se llama subsidio directo, a las familias más pobres. Eso podría al mismo tiempo disminuir la presión sobre el déficit fiscal, podría ayudar a levantar el subsidio y, digamos, no castigar tanto a los deciles más pobres de la población, digamos, a la gente más pobre. Otra estrategia que se puede implementar, que quizás no esté en el corto plazo, pero yo considero que podría ser el próximo año, es importar crudo o petróleo, vamos a decir, en lugar de producto terminado. Entonces, cuando uno importa petróleo, lo tiene que refinar en el país, en las plantas de refinación de Bolivia. Naturalmente hay que importar un petróleo adaptado a esas plantas. Y de esta forma, uno, el costo de importación disminuye y por tanto el costo del subsidio disminuye.
porque para tener un orden de magnitud, el crudo puede estar, digamos, en $60 y el diésel terminado puede estar en el orden de 100. Pero, claro, primero es necesario diseñar esta estrategia después de tener un plan de emergencia en los primeros meses. Entonces, esto es por pasos. Y para ir desmontando el subsidio sin afectar, digamos, a los más pobres. Esas serían algunas ideas que se pueden plantear. Más allá de la reciente ley de importación, ¿cuál podría ser la estrategia a mediano plazo para asegurar y diversificar las fuentes y rutas de suministro de combustibles, minimizando la vulnerabilidad a shocks geopolíticos o logísticos, por ejemplo? Sí, yo creo que hay que revisar la historia de Bolivia y en la historia de Bolivia uno encuentra respuestas muy interesantes. Digamos, el año 2000-2001 se implementó un sistema de mayoristas privados por bloques. Quizás tú te acuerdas, querida amigos, porque en esa época nos conocimos. Se habilitaron los bloques mayoristas, se licitaron estos bloques mayoristas y la idea es que estas empresas tienen la obligación de abastecimiento a distintas regiones del país. Y la idea es otorgarles abastecimiento, por ejemplo, a La Paz mezclado con una región en el norte de Potosí. Es decir, estos mayoristas tienen la obligación de abastecer a lo que sería carne con hueso, digamos, porque no todos quisieran entrar al eje central, pero hay que asignarles los ejes donde el mercado es más pequeño. De esta forma, si uno otorga una concesión, digamos por 3 o 5 años, se permite que estos inversionistas, estos mayoristas privados, puedan realizar una inversión de tal suerte que puedan construir unas plantas o puedan alquilar las plantas de IPFB y luego abastecer con producto al mercado interno como su única obligación principal. La actual ley de hidrocarburos menciona que el único mayorista en el país es IPFB. Eso lo aprobaron en el año 2005. La pena es que al ser el único mayorista del monopolio, tenemos los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Que IPFB no tiene la capacidad financiera siquiera para emitir una carta de crédito. Entonces uno esperaría que el sector privado sí tenga esa posibilidad. Vamos entonces con la siguiente consulta que tengo, ¿no? En lo que refiere a, bueno, considerando la disminución de la producción de hidrocarburos, ¿cuál podría ser un plan, digamos, concreto para incentivar la inversión en exploración y explotación de gas y líquidos y así acelerar tal vez proyectos que permitan a Bolivia reducir significativamente su dependencia de la importación en los próximos, digamos, 3 años? Correcto. Entonces nuevamente hay que revisar la historia y la historia nos sugiere que el protocolo, digamos, la ruta crítica viene de la siguiente forma. Primero uno crea el mercado o consigue el mercado y después hace la inversión. Hasta la casera del mercado sabe eso, ¿no? Si va a invertir en un puesto en el mercado, lo primero que tiene que saber es si le van a comprar. Y una vez que sabe que le van a comprar, entonces, bueno, hace la inversión correspondiente. Ninguna casera, ninguna empresa privada, por más pequeña que sea, hace una inversión sin conocer el mercado. Por tanto, Bolivia navegó por estas cosas, por esta situación en la década de los 90, y lo que hizo el gobierno boliviano es firmar un acuerdo de intención primero y un contrato de exportación después con el Brasil. Por tanto, ese era un gran mercado que se abría en ese momento para el gas boliviano. Una vez abierto ese mercado, las inversiones fluyeron naturalmente porque el mercado estaba asegurado. Entonces hay dos formas de atraer inversiones. Una es abriendo mercados internacionales, Brasil y otros, y la otra potenciando o mejorando las condiciones del mercado interno. Hoy por hoy, nadie quiere invertir en el mercado interno porque el mercado interno ofrece precios subsidiados. De esta forma, entonces, lo que hay que hacer es levantar el subsidio progresivamente de tal suerte de hacer atractivo el mercado interno y atraer estas inversiones. Pero entonces, ¿qué mejoras específicas en la infraestructura, por ejemplo, de transporte, almacenamiento y distribución? O sea, poliductos, refinerías, tanques, son prioritarios y con qué cronograma podría ejecutarse para optimizar la logística interna y evitar futuros cuellos de botella en la entrega a los surtidores.
Es que considero que esto parte de la modificación del decreto 24914 de 1997, el decreto 25530 de 1999, de septiembre de 1999, donde se establece un reglamento de precios para la comercialización de productos derivados del petróleo, digamos, fiscalizados y regulados. Entonces, este reglamento lo que hace es establecer márgenes. Estos márgenes, como tú dices, asigna un precio de referencia, que sería el benchmark para el precio al productor, asigna márgenes para la refinería, para el almacenaje, para el transporte, etc. Estos márgenes no se actualizaron los últimos 20 años y por tanto, entonces, la inversión que necesitan estos equipos, estos activos, probablemente está de capa caída porque el margen que reciben primero es en bolivianos y después no se actualizó. De esta forma, para lograr dar los recursos e invertir en toda la logística y en toda la cadena de valor que tú mencionas, es necesario que el levantamiento del subsidio sea vía mejorar los márgenes de la cadena de valor, el precio de venta de petróleo en el mercado interno y, naturalmente, incrementar el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, que es un impuesto al consumo de gasolina y diésel, en la proporción que establece la ley 1606, es decir, ajustado por inflación, UFB o depreciación del tipo de cambio. Por tanto, el primer paso es un ajuste en el reglamento de precios vía regulación económica, probablemente potenciando la ANH, y luego abriendo el mercado al inversionista privado, primero en la parte de comercialización, mayoreo. El minoreo ya está, digamos, con estaciones de servicio privadas, y luego, la refinería en el país probablemente se queda con YPFB, pero hay que darle producto para que siga, pues para que trabaje a la máxima capacidad. Pero entonces, además de la gestión del suministro actual, ¿qué política de Estado sugiere se impulse para iniciar una transición energética progresiva y viable, ¿no? Buscando alternativas al diésel, la gasolina, para disminuir estructuralmente la demanda nacional de combustibles fósiles importados. Sí, ahí, a través tuyo, querida Miros, hago la pregunta al dueño del minibús. Y al dueño del minibús le pregunto, ¿usted quiere hacer la transición energética comprando un minibús eléctrico que le va a costar $30,000 o usted continuará manejando un minibús que utiliza gas natural o gasolina, que le cuesta 3 veces menos? Entonces, la transición energética, que en realidad yo le llamo diversificación porque no hay tal cosa como la transición, la diversificación energética parte de potenciar la demanda. La demanda en este momento en el país es muy pobre, está consolidada sobre hidrocarburos fósiles y la economía como tal está consolidada, porque hasta donde yo sé, no se pagan regalías y no se paga IDH por paneles fotovoltaicos, no se paga regalías e IDH por la generación hidroeléctrica, tampoco se paga regalías e IDH por energía eólica. Entonces, la condición para lograr una transición quebrado, diversificación energética, es lograr una transición fiscal primero, es lograr una transición laboral, porque hay mucha gente, muchos chicos que han estudiado ingeniería petrolera. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos chicos que estudiaron ingeniería petrolera, trabajadores? Y luego, ¿cómo sustituimos las pequeñas, pero, digamos, positivas exportaciones de gas que actualmente tiene el país, ¿no? Bueno, ya estamos a pocos días para que se dé un cambio de viraje, ¿no es cierto?, en el gobierno. Hay muchísimas voces de qué va a pasar de aquí en adelante, cómo van a poder manejar todos estas áreas, estos temas tan delicados, porque realmente están heredando un gran, podríamos decir, un gran peso, ¿no?, una gran piedra encima. Mauricio, tú nunca has estado alejado de la realidad nacional y obviamente estás muy empapado de estas temáticas. ¿Tú qué crees que nos puede esperar en soluciones que no, obviamente no van a ser a mediano plazo?
tienen que ser un poco más allá, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de paliativos o de soluciones que se tienen que dar para poder apagar pequeñas fogatas, sino estamos hablando de soluciones estructurales que se esperan de aquí en adelante. O sea, nuevas expectativas, nuevo gobierno de aquí a unos días nada más. Sí, en realidad yo cambiaría tu analogía, querida Miros, de fogatas a una muela cariada, que es como siempre he explicado el subsidio. El subsidio es con una muela cariada. Y lo que se hizo los últimos 20 años es no ir al dentista. ¿Por qué no se quiso ir al dentista? Porque se decía que iba a afectar a los más pobres, que el consumidor le iba a doler, que éramos tan pobres que no aguantábamos el levantar el subsidio. Pero claro, como cualquier diferimiento, todos hemos sufrido cuando no vamos al dentista a tiempo. Entonces, la pregunta que traslado a la gente que escucha es, cuando a usted le duele la muela, tiene una muela cariada, evidentemente no quiere ir al dentista y por 20 años quizás no va, pero algún momento tiene que ir. Esto no se soluciona, digamos, una muela cariada no se soluciona con inspiración divina o algo así. Se necesita una intervención profesional que va a doler, sí, va a doler, porque justamente no se tomaron las medidas durante 20 años para que este dolor sea, digamos, progresivo en el tiempo. Por tanto, no es apagar una fogata, hay que ir al dentista, no solamente en materia de caries, sino en otros aspectos de la economía boliviana. ¿Por qué? Porque durante 20 años se dilató, no se hizo, digamos, esa tarea. Ahora, respecto a lo que viene al futuro, y esto, Miros, tú también te debes acordar, cuando el Poder Ejecutivo planteó la ley de hidrocarburos el año 2004, planteó, por ejemplo, el ICH, que quizás no muchos se acuerdan, el impuesto complementario a los hidrocarburos. Este ICH que planteó el Ejecutivo en su momento tenía algunas características que hay que retomar. Primero, se le decía al Parlamento y se le decía a la gente que no podíamos aplicar un 50% a los campos de petróleo, porque justamente Bolivia no era un país petrolero, era un país gasífero. Y el temor de aplicar el 50% de regalías al petróleo era que la inversión en campos de petróleo, que no eran grandes tampoco en el país, iba a disminuir y por tanto las importaciones iban a subir. Bueno, entonces no se hizo eso y justamente 20 años después estamos sufriendo esa, digamos, sordera, vamos a llamar así, de la sociedad civil boliviana por no quizás escuchar alguna recomendación sobre el sistema impositivo. Por tanto, hay que rescatar eso. No todos los campos en Bolivia pueden pagar 50% y en todo momento. Bolivia no es un país petrolero, es un país, bueno, semigasífero. Entonces hay que recuperar la idea de impuestos diferenciados para que entienda la gente, quizás que no está vinculada al sector. Tener el mismo 50% para toda la producción boliviana es como que todos los bolivianos tengamos la misma talla de terno. No va a calzar, porque tenemos distintas tallas. Entonces, lo mismo, a cada campo de petróleo, como el que estamos viendo en pantalla, digamos, necesitamos aplicarle un sistema impositivo óptimo para la operación de ese campo. Esto en el sistema impositivo. Y como eso, hay varios aspectos que se deben tratar en una nueva ley de hidrocarburos, que en simple es pasar de una ley de hidrocarburos de cosecha, que es lo que tenemos ahora, pero cero siembra, a una ley de hidrocarburos de siembra y ya no tanto de cosecha. Perfecto. Entonces, Mauricio, si digamos hubiera la oportunidad de que te digan, señor Mauricio Medinaceli, nos gustaría que usted sea ministro, ¿qué responderías? Bueno, el desafío está planteado, tú sabes, querida Miros, que estas cosas, tú ya tienes cuántos tiempo trabajando, entrevistando al Poder Ejecutivo. Sabes que las cosas a veces cambian, entonces es mejor ir con cautela en este caso, ¿no? Porque cuánta gente hemos visto, querida Miros, que dijo sí o no y después todo cambió. Es mejor hablar, digamos, sobre los hechos. Muchísimas gracias, Mauricio, entonces, por habernos dado muchísimas, podríamos decir insumos, ¿no? De lo que podemos esperar de aquí en adelante. A ti, querida Miros, y a la gente que nos está viendo.
Perfecto, entonces seguimos con el programa.